Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar que los socios del área de impuestos de nuestra firma BDO Castillo Miranda han preparado el día de hoy. El tema para la sesión va a ser específicamente de comercio exterior y con nosotros hemos traído a nuestros socios especialistas en materia de comercio exterior para que aborden un sinnúmero de disposiciones, muchas de ellas que entraron en vigor desde este año 2020 y otras que van a iniciar su vigencia a partir del 2021. El tema de comercio exterior, como todos saben, es fundamental para nuestro país. Es una de las sectores y actividades más dinámicas que existen, pero también es cierto que el cuidado que se debe de tener para que las operaciones sean realizadas con todo cuidado y evitemos tener un dolor de cabeza es indispensable. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de problemas al tratar de ingresar una mercancía o exportarla? Situaciones de forma muchas veces que nos pueden traer retrasos en la recepción y envío de productos, ya sin contar con el tema de probablemente sanciones y situaciones no deseables. Con ese esquema, con ese marco, es que nuestros socios especialistas del área de comercio exterior han preparado este webinar. Y si podemos pasar a la siguiente lámina. Como les comenté, tenemos una alineación de lujo, empezando por supuesto con el líder de la práctica de comercio exterior y socio de la oficina Monterrey, el licenciado Víctor Hugo Vázquez Pola. También estará de esa misma oficina, de la oficina de Monterrey, nuestro socio Irán Vázquez Pola, experto en materia de comercio y temas aduanales. Y desde la Ciudad de México, nuestro socio Guillermo Macier, especialista en comercio exterior y experto también en litigio y reglas de origen. Con esta alineación de lujo, pues voy a ceder la palabra a nuestro socio y líder de la práctica de impuestos, al licenciado Víctor Hugo Vázquez Pola, quien llevará esta charla con ustedes durante esta hora y media. Por favor, Víctor, adelante. Gracias, mi estimado Jaime. Buenos días a todo el mundo. Gracias por estar aquí. Hemos preparado mis socios del área de comercio exterior y un servidor eh, la gran mayoría de disposiciones que las vemos como un nuevo reto que vamos a tener en nuestra área para que la operación siga siendo dinámica, para hacer bien las operaciones que están a punto de entrar en vigor la mayoría de ellas. Habrá una que otra que por su importancia comentemos más hacia atrás, pero bueno, empezamos rápidamente porque tenemos poco tiempo. ¿Ok? Pasamos, por favor. Ya tenemos aquí como principio la ley de ingresos. Señores, de la ley de ingresos es muy interesante comentar que, como ustedes pueden ver en la lámina, los impuestos al comercio exterior, o sea, el impuesto general de importación, va a tener un decremento de lo que pretende el SAT recaudar en este 2021, que va de 70,000, casi 71,000 millones a 61,000 millones. Bien, tiene una disminución alrededor de 9,000 millones, que representa un 13,17%. La verdad es que es alarmante ver este número porque, como ustedes saben, la mayoría de nuestras operaciones de comercio exterior las tenemos con los países que preponderantemente tenemos tratados de libre comercio y acuerdos comerciales. Por consiguiente, normalmente el IGI suele en la mayoría de los casos estar exento. Pero bien, esto nos indica, si nosotros vemos que hay una disminución del 13,17 y que la economía se ha disminuido en más de un 25%, pues que viene a la alza la cantidad de auditorías que el SAT va a estar practicando a las empresas importadoras y exportadoras. Y de hecho tenemos reformas al respecto. ¿Ok? Bueno, entonces, partiendo, la autoridad viene este nuevo año con una actividad importante en nuestra área. ¿Pasamos? Pasando a Código Fiscal de la Federación, hubo una reforma en el artículo 29 donde se establece
que se obliga a las empresas o personas que lleven a cabo exportaciones de mercancías que no sean objeto de enajenación o que su valor sea cero o gratuito, a expedir CFDI. ¿Okay? Estamos esperando que para esta disposición se emitan reglas especiales. Pero bueno, en nuestro CFDI que veníamos haciendo a la exportación con su complemento de comercio exterior, cuando hacemos exportaciones que según el artículo 14 de Código Fiscal son enajenaciones y que son con clave de exportación A1, esto es exportación definitiva, tenemos que emitir nuestro CFDI y de igual manera nuestro complemento de comercio exterior. Aquí cabe el punto recordarles o avisarles que la aduana de Laredo ha estado sancionando a ciertas empresas porque si ustedes recuerdan, para la emisión de los complementos, la versión 1.0 no incluía el complemento de comercio exterior y para la versión 1.1 ya venía el complemento de comercio exterior. El validador de aduana sí está justificando los pedimentos a la exportación cuando están hechos con el 1.0, o sea, cuando no traen complemento de comercio exterior. Y la aduana ha estado sancionando este tipo de operaciones. Ya analizamos este tipo de infracciones, se están sancionando con código fiscal, no nos parece muy adecuado, pero bueno, para que tengan el dato de lo que está sucediendo en este punto. ¿Pasamos? Otro aspecto relevante tiene que ver con las auditorías electrónicas en materia de comercio exterior. En este caso, la reforma consiste en aclarar en que las revisiones electrónicas, que bueno, por COVID se antojan adecuadas a hacerla en este momento. Ya estaban en disposiciones, ya simplemente es que ya se activen. Se hace una pequeña adecuación que había porque no era claro el asunto de en cuánto tiempo tenías que agotar la revisión. Se aclara que son 6 meses en las que sean meramente nacionales y que se van a 2 años, como ya lo establecía el artículo, aquellas que tengan que ver con algún tipo de revisión internacional o cotejos internacionales. Y para eso les cedo el micrófono a mi socio Irán Vázquez Pola para que les platique más de los procedimientos y las recomendaciones en este tipo de auditorías. Buenos días a todos. Mi nombre es Irán Vázquez, soy socio de comercio exterior aquí en BDO. Y el tema que nos toca hablar el día de hoy sobre las auditorías electrónicas, pues sí es relevante porque, como comentaba el liceo Víctor, la autoridad, con la cuestión de evitar las visitas, que aunque actualmente las sigue haciendo a las empresas y sigue haciendo visitas domiciliarias, está abriendo más el campo para las auditorías electrónicas. Entonces, el artículo 59b nos menciona, al principio, 53b, nos menciona que la autoridad había dejado abierto ahí una duda en cuanto a los tiempos para que se lleve a cabo la terminación de las revisiones electrónicas. Por un momento hablaba de 6 meses, después hablaba de 2 años, y a través de esta reforma pues nos hace claro la situación. Nos dice 6 meses para las auditorías que son locales o fiscales y de 2 años las que son internacionales o de comercio exterior. Entonces, sí, es bien importante. Y este artículo que estamos hablando ahorita sobre las revisiones, bueno, tiene base en el artículo 42 del mismo código, donde en la fracción novena, donde nos da la pauta para que la autoridad pueda solicitarle a los contribuyentes, a los terceros o a los mismos asesores de los contribuyentes que les comprueben con información documental o electrónica la información que han estado presentando de las operaciones de cada uno de los contribuyentes a los que van a revisar. Entonces, a mí me gustaría tocarles un poquito más el tema de cuál es el proceso que se lleva a cabo en estas mismas revisiones para que vayamos teniendo los tiempos y vayamos sabiendo qué vamos a hacer durante esta situación que se puede presentar a cualquiera de nosotros y tener más o menos una guía de qué debemos de hacer.
La autoridad al momento de llevar a cabo y solicitar información, les va a hacer llegar una resolución provisional donde te señale las observaciones de discrepancias, dudas o cualquier requerimiento de información que te pueda pedir, y junto a ella te va a hacer llegar una preliquidación. Entonces, al momento de ser notificado, la autoridad te va a dar a ti como contribuyente o tercero o la persona que le llegue directamente, les va a dar 10 días para que ustedes puedan presentar la comprobación de que desvirtuar la información que dice la autoridad, comprobar que se hayan hecho los pagos en su momento, o en su momento también puede ser que ustedes acepten la observación de la autoridad y puedan liquidar y poner su estatus en orden al momento de aceptar la preliquidación que les llegan. En el caso de presentar documentos y de presentarle a la autoridad los pagos de contribuciones o la información de que desvirtúe la resolución provisional, la autoridad va a tener 10 días para evaluar la información que tú le harás llegar. Entonces, la autoridad al mismo revisar podrá de eso determinar si va a requerir alguna otra información. Tiene 10 días la autoridad para revisar tu información y en su momento puede solicitarte una segunda requerimiento con información o puede generar una compulsa. ¿Qué quiere decir? Que le va a solicitar a aquel tercero, o por ejemplo, en este caso, operaciones de comercio exterior, le va a pedir al tercero, el agente aduanal, que le mande documentos, o por ejemplo, si estás haciendo una venta de algún producto, al cliente que le vendiste, que le mande los documentos para que la autoridad pueda validar también la información. En este espacio, la autoridad también le va a dar 10 días en el segundo requerimiento o en la compulsa para que presenten los documentos que a ustedes convenga presentar para desvirtuar o hacer valer la información que están mandando. Y la siguiente, Filmina, por favor. Y la autoridad tendrá, después de recibir esa información, otros 10 días para validar y valorar la información de los terceros o de los segundos requerimientos. Y al mismo tiempo, después de evaluarlo, la autoridad va a tener otros 10 días más para poderle dar al contribuyente inicial la información que emitió el tercero para que puedan tener también derecho de réplica y puedan contestarle a la autoridad si es válido o no es válido, si la información cuadra, si hay alguna información que no está correcta, para que también se haga la validación de la información y puedas desvirtuar tu crédito o puedas, en todo caso, pues cubrir las omisiones y las observaciones o las rectificaciones que tengas que hacer en tus documentos. Entonces, la que sigue, por favor. Aquí, una vez ya terminados los plazos del contribuyente, si no presenta ninguna prueba, si por alguna situación dices, sabes que yo ya no tengo nada más que presentar o se te pasa el tiempo, el término ya no vas a poder presentar ningún documento que te pueda ayudar a subsanar o a desvirtuar alguno de los documentos. Entonces, el plazo máximo para el SAC para que concluya esta revisión será los 6 meses, cuando son revisiones, decíamos, fiscales o locales. Y en el caso del comercio exterior, pues, tiene hasta 2 años. Ahí sí es donde está un poquito más abierto el plazo, y es mucho tema en este caso, en el caso del comercio exterior, porque si realmente la misma ley aduanera, en el artículo 6, nos pide que tengamos los documentos electrónicos, ya sea el pedimento de la factura y los documentos digitalizados, que son los e-documents que tenemos que presentar, pues también es importante que tengamos nuestro archivo de comercio exterior. Hasta ahorita yo he visto de las empresas que me ha tocado revisar, que hemos tenido que apoyar aquí en la firma, la mayoría de las empresas que sí tienen el pedimento y sí tienen de repente los COBES, no los tienen completos o les faltan los e-documents, que no tienen, o no están completos los e-documents. ¿Por qué? Porque sí es importante, si tomamos en base el artículo 36A de la ley y nos dice los documentos que debemos anexar para llevar a cabo un despacho de mercancías,
y pues lógicamente esos mismos documentos los debemos de tener como documentos en el expediente electrónico. Pero aparte de eso, pues la manifestación de valor, la hoja de cálculo, y eso es muy importante porque ya está por entrar que nos manden la reforma de ley para que puedan decir cómo va a operar lo de la manifestación de valor, pero sí es importante tenerlas porque la autoridad ahorita en las visitas que está haciendo, y acabo de pasar por una de ellas, a uno de nuestros clientes, pues le hicieron la revisión y como no tenían las manifestaciones de valor de hojas de cálculo firmadas, pues se apegaron al artículo 200 de la ley y les cayeron con unas sanciones casi de 20 millones de pesos, 30 millones de pesos de sanción, porque les aplican la tasa máxima de que no pueden determinar el valor en aduanas y eso pues ya genera una sanción. Si recordamos las sanciones para el comercio exterior o las sanciones de comercio exterior son las más altas que hay en México, pues tenemos que tener cuidado con nuestros documentos, con la información que debemos de tener, con la forma que tenemos la comunicación con nuestros mismos agentes aduanales, porque desgraciadamente a veces, pues sí te mando el COBE y el e-document, pero el COBE y el pedimento, pero sabemos que debemos de tener como archivo de comercio exterior. Digo, sí, sabemos que debemos tener un pedimento M, un pedimento .er, el QCA, que es el acuse de validación y de pago, el QCA, QCE, que es cuando mandas a validar y cuando pagas el pedimento, el COBE lo vamos a tener, sí, pero no nada más es el puro COBE, tenemos que tener el COBE, tenemos que tener el XML y el acuse del COBE, ¿sí? Igualmente los e-document, debemos tener el e-document impreso, o sea, en la parte electrónica, la forma del e-document, debemos tener el XML y el acuse del e-document. Y muchas veces hasta los mismos agentes aduanales, al momento de subir la información a la ventanilla, al BUSEM, hay un catálogo de cómo subir la información y suben mal los e-document, cruzan los certificados de origen con cartas y llevan un orden desordenado. Entonces yo creo que es importante ponerle un poquito más de visión a esta parte que debemos de cubrir de nuestras operaciones de comercio exterior, porque la autoridad está pues iniciando las auditorías electrónicas muy directas y aparte las auditorías que hace de visitas domiciliarias, o sea, sigue haciendo sus visitas. Entonces, yo creo que sí es importante que valoren, que puedan hacer un poquito más tiempo para validar qué tienen ustedes en sus archivos, porque no nomás son los electrónicos. En el 144C de la ley te dice que cuando la autoridad te emite una auditoría electrónica de comercio exterior, si la autoridad llega a tener alguna duda de algún documento que sea ilegible o que no se pueda distinguir bien, la autoridad tendrá la opción de pedirte tus documentos originales físicos, ¿sí? Estamos hablando que deben ser documentos originales. Lo único que podría hacer copia sería la factura. Y normalmente hemos olvidado los documentos originales. Siempre, mándamelo por mail o mándamelo de esta forma. Y la autoridad, pues eso no los toma como válidos. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros archivos de comercio exterior. Actualmente nosotros hemos desarrollado algunos procedimientos para ayudar a las empresas a recuperarlos y tener su histórico, porque una cosa es, 5 años, pero las cosas que son las maquiladoras, en el caso de ellas, todos los activos fijos tienen la vigencia que tiene el programa IMEX. Entonces, pues tienes que agarrar tus activos hasta el inicio, para que tienes que comprobar la legal estancia y tenencia de los mismos, ¿sí? Entonces, pues no nada más son 5 años, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un poquito más de visión en esto y poner un poquito más de atención y meter mano de obra para tener nuestros archivos como deben de ser, para poder cumplir con lo que nos pide la autoridad, para poder contestar las revisiones electrónicas que nos puedan pedir en tiempo, forma y sin que se nos pasen los plazos que estamos comentando. Entonces, pues a mí me gustaría dejarle si hay alguna pregunta o algún comentario sobre esto, con gusto, si lo pueden hacer, estamos aquí para atenderlos y por aquí vamos a estar. Víctor, si quieres seguir con la presentación. Adicionalmente a lo que comenta el licenciado Irán, yo sí les diría empresas
Hemos detectado otro tipo de problemas aparte de lo que es completar tus archivos de comercio exterior. No nada más con los documentos y con los acuses emitidos por el sistema de aduanas. Acuérdense, ahora ya es una aduana electrónica. Pero una recomendación muy importante aquí es que verifiquen que la información transmitida por su agente aduanal coincide con los documentos que ustedes, con los que ustedes cuentan y de los cuales nacieron los documentos electrónicos. Porque hemos detectado bastantes discrepancias, a veces en subdivisiones de factura, subdividen, pero lo hacen meramente en lo electrónico los agentes aduanales, ¿verdad? Pero a la empresa, cuando le llega una revisión en visita domiciliaria, pues resulta de que el documento, que es la factura, pues no está subdividida y no tiene la leyenda y no tiene la firma y el COBE sí lo tiene, ¿no? Recuerden ustedes que la ventanilla exige que solamente podrás subir como documentos a la ventanilla aquellos que tengas originales o certificados ante notario. Por ahí hay una excepción con la cuestión de las facturas o, como lo llamamos los aduaneros, documento equivalente, porque así lo llama ahora la ley. Pero sí, no escatimen en ese punto. La autoridad ha estado cayendo con revisiones muy fuertes. Aquellas empresas que cuentan con áreas de import-export dedicadas y que tienen procedimientos de compliance implementados han salido mejor. Pero el detalle es que ahorita la autoridad de todo, imagínate que te pide el expediente 2018. Y obviamente, pues el área de import-export hace su chamba, ¿no? Y digamos que la haga bien. Por otra parte, otro requisito que hace la autoridad es que te dice, bueno, sí, pero todos los gastos necesito sus transferencias, sus comprobantes de pago. Y ahí se nos está haciendo un problema, cuando tenemos que enlazar la parte aduanera con la cuestión de contabilidad. O sea, entiendan una cosa, y ahora las facultades que tiene tanto AGAF, o sea, Auditoría Fiscal Federal, como AGASE, que es la de Comercio Exterior, las dos tienen ambas la facultad de auditar impuestos internos e impuestos locales. O sea, si ya como facultad lo tienen. Entonces, resulta que en todas las revisiones de comercio exterior nos piden que soportemos todos los pagos. Y ahí se nos está haciendo un problema. Han batallado mucho las empresas y obviamente el SAT sabe que con eso se batalla, ¿no? Otro punto también muy común es en tráfico terrestre, al momento del despacho no se exige el comprobante de pago de fletes, porque viene terrestre, no ha llegado a tu planta. Pero cuando te llegan una visita domiciliaria, pues ya llegó y ahora ya tiene que estar. Y ese el agente aduanal no lo adjuntó, ¿sí? Entonces, por ahí de repente también sucede mucho. Entonces, estemos listos, hay que cumplir. Sé que es un trabajo administrativo y que cada vez es más grande y que requiere más tiempo y más dedicación, pero así es como están ahorita las cosas en materia aduanera, ¿sí? Pasamos, por favor, la siguiente filmina. Gracias, Iram. Bueno, otra de las reformas relevantes del Código Fiscal tiene que ver con el 103, fracción 21ª, hablando de que se presume contrabando cuando existan importaciones temporales de maquinaria y equipo y que por estas no encuentren o no se tengan los documentos para comprobar eh, el retorno, el cambio de régimen, la transferencia que le dé salida. Recuerden ustedes, señores, el SAT tiene el data stage, o sea, tiene todas nuestras operaciones registradas con todo lo que se declaró en los pedimentos desde 2002. Ya es momento de que la autoridad puede llegar a muchas empresas y llegar, o sea, por tu archivo data stage te pueden determinar qué importaste de activos temporalmente, qué retornaste y los demás los tienes que tener, ¿sí? Entonces, ya nos llegó un caso aquí en Monterrey de que la autoridad no llegó como siempre diciendo, dame un tour por la planta y te selecciono ciertos activos. Llegaron con un listado. Demuéstrame dónde están estos activos. Entonces, señores, mucho cuidado. Aquí es muy importante. Les voy a poner un ejemplo muy común. Llega la autoridad, visita domiciliaria.
te pide que compruebes clásico, ¿no? Una maquinaria grande, una maquinaria chica, una maquinaria vieja, una maquinaria nueva, un montacargas, un patín, una grúa. Y bueno, te detecta una máquina que por algún motivo la máquina sí tiene números de serie, el pedimento no, su documentación comprobatoria tampoco. Y hay la opción de regularizar mercancías. ¿Ok? Impedimento A3 para pagar la importación definitiva. Y a veces las empresas se quedan con eso, pero cada vez que ustedes hacen eso, están dejando un pedimento huérfano, aquel que entró que no tenía la serie. Lo correcto es que pagues el A3 y también aquel que no tenía y que no, con el que no pudiste comprobar, porque si no, sigues creciendo llámale, tu saldo o tu cantidad de mercancías importadas temporalmente al amparo del programa y no tienes las máquinas. Entonces, sí, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, señores, un tip muy relevante. Y lo estamos implementando en todos los compliance que estamos llevando. Si ustedes tienen maquinaria y equipo en su empresa, hagan un análisis de qué fracciones arancelarias de esos activos requieren NOM de seguridad. Y esos tienes que revisarlos que efectivamente estén perfectamente declarados. Porque si te llega la autoridad un día y no le puedes comprobar, y tú dices, bueno, para que no se lleven la máquina, me autocorrijo y me regularizo con un pedimento A3. Sí, pero el A3 es una importación definitiva y tienes que cumplir los requisitos y por consiguiente, si requiere norma de seguridad, vas a tener que sacar la norma y no te la van a dar. Entonces, en la mayoría de los casos es una realidad. Entonces, señores, hagan ese procedimiento. Es una recomendación para que puedan tener estar más tranquilos, porque si no la autoridad, si no te regularizas, si no compruebas la legal estancia, te van a embargar la máquina y se la van a llevar. ¿Ok? ¿Empezamos? Ok, hasta ahí llegamos en Código Fiscal. Al parecer hay una filmina ahí que no está correcta. Bueno, primera resolución de modificaciones. Señores, en la primera resolución de modificaciones, lo más relevante que se publicó tiene que ver con las empresas que cuentan con el registro, cuentan con la certificación en el registro de certificación de empresas modalidad IVA y EPS. Les cedo el micrófono a mi socio Guillermo Macié para que les comente detalles importantes de todo lo que tiene que ver con esta certificación. Adelante, Guillermo. Gracias, Víctor. Gracias a todos los que están acompañándonos esta mañana. Es un gusto para mí y un honor estar con ustedes platicando de estos temas. Efectivamente, el 24 de julio, como menciona mi socio Víctor, salió la primera resolución de modificaciones a las reglas de comercio exterior. Y dentro de esas modificaciones, gracias por el cambio de lámina, vienen algunos beneficios para algunas empresas que se van a certificar o que ya cuentan con la certificación OEA. Más adelante hablaremos de los beneficios que perdieron las empresas certificadas en IVA y EPS. Pero, bueno, después de este cubetazo de agua fría en julio, vamos a ver qué beneficios tenemos para las empresas OEA o certificadas OEA o aquellas que se van a certificar OEA. Primero, la no suspensión del padrón de importadores. Un paréntesis antes, muchos de estos beneficios ya los tenían las certificadas IVA y EPS, ahora los tienen las OEA. No tener que transmitir a los agentes o agencias aduanales la manifestación de valor en aduanas, no tiene que declarar los números de identificación. Guillermo, no te escucho, creo que tu micrófono está silenciado. Está abierto, pero no sé si hay que subir el volumen. Octavio, ¿nos puedes ayudar con eso? No, sí él? se escucha bien. Ok, gracias. Perdón, me quedé. No tienen que declarar los números de identificación o números de serie en los pedimentos y documentos de importación temporal. Efectuar consolidación de carga de mercancías para su importación o exportación en un mismo importador o exportador o diferentes contenidas en un mismo vehículo. Es decir, vemos beneficios interesantes aquí para las empresas OEA o que se certifiquen en OEA. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero en importaciones temporales se podrá solicitar la aplicación del procedimiento al que se refiere el artículo 152 de la ley
en lugar del establecido en el 151 de la ley. Es decir, no hay un embargo inmediato, ¿no? Hay oportunidad de subsanar, de acreditar esto. Se otorga el beneficio que en caso de que las regulaciones y restricciones no arancelarias, RINAs, contengan irregularidades o errores que no pongan en duda la autenticidad, vigencia o validez del documento, para solicitar se aplique el procedimiento de acta de irregularidades y no el PAMA. Y se podrá presentar la regulación y restricción no arancelaria corregida hasta en 60 días. Es decir, un poquito ligado con lo que veníamos platicando mis socios Víctor Irán. Si vamos a regularizar mercancía, maquinaria, y hay que cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias, por aquí se abre una ventanita para aquellos que son OEA y tienen 60 días. Difícil, pero tenemos 60 días que otros no tendrán. Finalmente, beneficio de ampliar hasta un mes los pedimentos consolidados por aduana. Para muchas empresas. Siguiente lámina, por favor, Octavio. Y ahora vamos a la otra parte, ¿no? Es decir, ya vimos que, bueno, se dieron algunos beneficios el 24 de julio a empresas que solicitan la certificación OEA o que ya contaban con ellas, pero viene el trago amargo, las modificaciones IVA y EPS en los tres rubros. Que se eliminan, pues prácticamente es un espejo de lo que se le dio a la OEA, pero si quieren repasamos y aunque parezca parroquial, es bueno recordar estos temas porque van a entrar en vigor eventualmente para cada uno de ustedes, para cada uno de los que estén certificados en IVA y EPS. Las devoluciones de IVA, quizá esta es la más dura, se van a 40 días. Se derogan las devoluciones en 10, 15 y 20 días. Un golpe tipo Mike Tyson, un gancho financiero espantoso. Pensar en 40 días y eso si devuelven, es mucho, para mi gusto. Pero bueno, vamos viendo qué se puede hacer con esto más tarde, pero otro que pierden las certificadas IVA y EPS, la obtención en forma ágil en el registro del padrón de sectores específicos y en el padrón sectorial de exportación. Ya tampoco es automático. La no suspensión inmediata del padrón de importadores, como vimos en OEA, es al contrario. El plazo de hasta 60 días para corregir irregularidades de sus operaciones de comercio exterior también se pierde. Es decir, todo lo que les estoy comentando son beneficios que tenían las empresas certificadas IVA y EPS que han perdido y que ahora casi en espejo lo tienen la OEA. El no tener que transmitir o proporcionar la manifestación de valor a los agentes o agencias aduanales, cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias en un plazo de 60 días a partir de la fecha de notificación del acta de inicio de PAMA, 36 meses de plazo de retorno para materias primas importadas por aduana, quedando solo en 18 meses para todos los rubros, otro golpe durísimo. Hay que estar muy pendientes, en este caso, las AAA, porque esas lo perdieron prácticamente al día siguiente de que se publicó la resolución, es decir, el 25 de julio. Hay que estar muy cuidadosos con los plazos ahora para las mercancías que se han importado temporalmente. En el caso de importaciones temporales al amparo de operaciones de transferencias virtuales, afecta solo al rubro AAA, que era lo que les comentaba, que contaban con 36 meses de plazo, retorno y regresa a 6 meses. Es gravísimo esta, pero se puede. Hay que nada más estar pendientes de estos plazos. Seguimos con la pérdida de beneficios, realizar transferencia de mercancías importadas temporalmente a través de pedimento único que ampare las operaciones virtuales, la mediación de una carta de invitación antes del inicio de facultades de comprobación. No sé si a ustedes les pasó o a ustedes les tocó las empresas certificadas IVA y EPS durante una temporada, hasta que nos publicaron esta resolución, pues gozaban del beneficio de antes de poder ser iniciada una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, se les enviaba una carta de invitación que les permitía corregir, si es que estaban en default,
con las omisiones o con los hechos que pudieran haber encontrado las autoridades, en concreto el SAT, ya perdieron ese derecho. No quiere decir que no les vayan a mandar cartas de invitación, todavía se pueden enviar cartas de invitación, sin embargo, la autoridad ya no tiene que hacerlo antes de iniciar una facultad de comprobación. Es decir, ya puede ir directo con la facultad de comprobación, lo cual ya sabemos todos lo que implica una facultad de comprobación, y más como lo comentaba Iram ahora con las facultades y revisiones electrónicas, pues, va a ser un poco más azaroso este tema. La opción de manejar el anexo 24 bajo el esquema CECIT se pierde. La posibilidad de rectificar pedimentos en los que se determinen saldos a favor del contribuyente en los 3 meses siguientes al despacho aduanero. Adiós, ya no se puede. Ya no podrán realizar pedimentos consolidados de cambio de régimen, no declarar en los documentos aduaneros de importación temporal los números de serie e identificación individual de las mercancías, siempre que la empresa lleve un estricto control en su planta. Volvemos a perder beneficios. El despacho de exportación a domicilio se pierde y el poder realizar, en términos generales, un B5. Es decir, pierde las IVA y EPS todos estos beneficios a partir de su renovación. Siguiente lámina, por favor. Todos estos beneficios se van a perder a partir de la renovación del esquema IVA y EPS. Aquí hay dos alternativas, nos quedamos o no renovamos, o nos quedamos y con el beneficio porque todavía tenemos algunos, como el crédito del 100% del IVA, o nos volvemos OEAs, ¿no? Con todas las implicaciones que ello conlleva y todas las dificultades administrativas que ello pudiera tener. Pero, bueno, ese es el tema, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendientes de la renovación de cada una de sus certificaciones IVA y EPS, porque al día siguiente, todos los beneficios que comenté hace un momento se pierden. Por el momento, hay que gozar de ellos y hay que aprovecharlos, pero al día siguiente de la renovación vamos a perder esos beneficios. En el camino podemos ir tramitando una certificación OEA para no perder estos beneficios. Hay que estudiar esa posibilidad con todos los bemoles que ello pudiera significar. Siguiente lámina, por favor. No siendo suficiente la pérdida de beneficios de las IVA y EPS, como todos ustedes saben y como se ha hablado ampliamente en el medio, no solo se pierden los beneficios. Bueno, ahora hay que pagar por estar certificada. Pagar no solo la inscripción, sino la renovación de la certificación IVA y EPS. Quizá no sea mucho, pero si como quiere el SAT, y como seguramente muchos ya lo habrán hecho, nos vamos al 2012, que fue cuando empezó el tema de las certificaciones, o al 2014, 2003, pues ya le vamos sumando y ya tenemos alrededor de 125,000 pesos por empresa certificada para pagar. ¿Qué sucede si no pago? Bueno, si no pago, pues me peleo o no me renuevan seguramente, ¿no? Es decir, ustedes conocen la circular que emitió el SAT, por no decir la recomendación o amenaza que emitió el SAT, para que todos pagáramos los derechos y los pagáramos retroactivamente. De lo contrario, pues se irían complicando quizá o perdiendo las certificaciones IVA y EPS, con los pocos beneficios que nos dejaron. Pero bueno, ese es el tema que hoy creo que nos trae un poco inquietos. Algunos ya tal vez no, porque ya pagaron. Otros quizás están pensando todavía si al momento de renovar o al momento de que tengan que realizar el pago pueden pelearse. Lo he puesto en algunos artículos y con mucho gusto comparto a los que gusten. Pero pelearnos contra la 4T, contra el SAT, por este tema puede resultar un poco complicado. Los argumentos están. Los argumentos de violación de derechos humanos que prevé la Constitución están, pero hay que valorar el costo-beneficio. Son
4 o 5 años de derechos, 125,000, 100,000 pesos que hay que pagar de derechos, y eso nos da la tranquilidad contra lo que podríamos estar pagando por no tener la certificación, más los honorarios de su humilde servidor, pues a lo mejor ya no resulta tan atractivo un amparo. Siempre hay quien quiere pelear, y con toda seguridad habemos quienes queremos apoyar a esas personas, a esas empresas, y defenderlos. Siguiente lámina, por favor. Apartándonos un poquito del tema de las certificaciones y todo el revuelo que ha causado a partir de julio, a partir del 5 de agosto, sobre todo, que fue que se publicó la circular del SAT, me voy a meter un poquito a unos anuncios parroquiales del TEMEC, del tratado con Canadá y Estados Unidos, porque también, como recordarán, en julio entró en vigor este tratado y ya entraron en vigor algunas de las modificaciones que debemos tener en cuenta para todo el tema de origen, para todas las importaciones que vienen o provienen de Estados Unidos, Canadá, y todo aquello que exportamos a Estados Unidos y Canadá. Sin entrar a detalle, siguiente lámina, por favor, me gustaría mencionar y recordar lo que yo considero que es más relevante en el tema de origen. Tenemos nueva regla de minimis, ya no es un 7%, se amplió a un 10%, lo cual seguramente va a impactar en algunas empresas para poder calificar los bienes como originarios de la región, lo que necesariamente implica el beneficio de no tener que pagar un arancel, un impuesto de importación. Tenemos un artículo muy relevante que nos dice que la parte importadora ahora podrá requerir que un importador que llene una certificación de origen proporcione documentos u otra información para sustentar la certificación. Es decir, hasta el momento en que estaba vigente el Telecán, la autoridad de la parte importadora, para México el SAT, no podía pedir información de origen al importador. Únicamente podía pedir información de origen al exportador o productor del bien importado a territorio nacional. A partir de este tratado, los importadores son sujetos de verificación de origen, cuando ellos a su vez hagan una certificación de origen. En México todavía vamos a tardar un poquito en poder certificar como importadores el origen de un bien importado, pero lo quiero dejar nuevamente sobre la mesa para tener en cuenta que el SAT puede revisarnos origen de lo que importamos. Ya no es nada más con el exportador o productor. En el tema de verificaciones de origen, se modifica las reglas, y como les mencionaba, ya se puede acudir con el importador, y en lugar de un cuestionario, que era lo que se usaba antes para realizar la verificación de origen, ahora se trata de vamos a decirlo ya, es un cuestionario o requerimiento de información, es decir, ya tiene libertad el SAT para requerir información y documentación, no únicamente hacer preguntas, sino requerir información y documentación. Quizás la novedad del tema de verificación de origen, junto con el tema de las verificaciones de origen al importador, y la última novedad en temas de verificación de origen es la verificación de origen en materia textil, sorpresa, por decirlo de alguna manera, es decir, sin previo citatorio, sin aviso al productor exportador en su territorio. Otra novedad, otro tema que me gustaría dejar sobre la mesa: la certificación de origen se realiza en formato libre o en factura. Ya no se necesita un formato como teníamos antes, aprobado por las partes importadoras, y en ambos casos cumpliendo ciertos requisitos que básicamente son los mismos que teníamos antes, pero ahora se puede hacer de formato libre. Yo lo que he hecho con algunos de mis clientes es
un formato prácticamente idéntico al que veníamos utilizando, porque los requisitos de hecho son los mismos y la autoridad ya está acostumbrada a ver este tipo de formato y ya ha hecho más fácil la importación con el uso de este certificado. Se establece la posibilidad de realizar la certificación de origen en forma electrónica, cosa que ya están haciendo en Estados Unidos, el CBP, el Customs and Border Protection, pero aquí todavía no tenemos avances sobre eso. Canadá creo que tampoco va muy avanzado. Los que van más avanzados con la certificación de origen en forma electrónica son los norteamericanos. Y finalmente recordar que hay nuevas reglas de origen para el sector automotriz y nuevas reglas de origen para el sector textil. Recuerden, aquellos textileros, aquellos del sector automotriz, los nuevos porcentajes para valor de contenido regional, sobre todo en materia automotriz. En materia automotriz, no se les olvide el valor de contenido laboral, el tema del acero y aluminio, es decir, hay muchos temas de los que podríamos hablar y podríamos no terminar, pero estamos a sus órdenes para este y cualquier otro tema, cualquier otra novedad del Tratado TEMEC. Regresamos con Víctor para continuar con este webinar. Les agradezco por su atención. Gracias, estimado Guillermo. Ok, pasamos. Ok, otra de las modificaciones relevantes que hubo en la primera resolución de modificaciones fue que se nos establece que la manifestación de valor en aduanas, ahora que ya está publicada, que es electrónica, que vamos a tenerla que subir a BUSEM, que existen unas mercancías que podemos certificar previo, durante o después, que hay ciertas mercancías que solamente se podrán certificar en forma previa y que en dado caso el hecho de tener que corregir una manifestación de valor nos lleva a pagar una multa de más de 22,000 pesos. Entonces es muy importante que las empiecen a analizar, regla 151. Esta regla está prorrogada, va a haber un nuevo formato que se va a publicar y que nos dice el transitorio que entrará en vigor 30 días posteriores a que sea publicado el nuevo formato. Entonces estamos en espera de que se publique. No sabemos cuándo se va a publicar, pero es muy relevante que vayan revisándolo porque ya nos publicaron una relación de información y de documentos que se requieren para soportar la manifestación. Y vienen detalles tan importantes como el comprobante de pago y otros como el pedimento de exportación del país de donde nos enviaron la mercancía cuando estamos importando. Entonces, es muy relevante. Recordarles también que ya existe manifestación de valor a la exportación, que no es un formato en sí y que te dice que con tu CFDI de exportación o con los documentos equivalentes que emitas para efecto de hacer tu exportación o con tu contabilidad, siempre que lo lleves con los principios de contabilidad internacionalmente aceptados, se comprueba la manifestación de valor en aduanas. Entonces, señores, es sumamente relevante. Hemos visto multas muy fuertes cuando la autoridad se mete a estos temas porque resulta que en ocasiones se le deja, no se tiene el cuidado de tener todos los requisitos que exige cada disposición en materia aduanera. Entonces, es muy importante. Pasamos, por favor, Octavio. Bueno, señores, en la segunda resolución de modificaciones a las reglas 2020, hay un tema que va a ser muy complicado, ¿ok? Porque, bueno, se obliga ahora en el pedimento de importación a tener que declarar los gastos decrementables o no incrementables, ¿ok? Y esto va a ser en cuanto a fletes, seguros,
carga, descarga, manipulación y otros gastos incrementables. ¿Sí? Para esto, pues se modifica el instructivo de llenado de pedimento. ¿Sí? Bueno, antes de eso, se modifica el anexo 19. Recuerden que tenemos un anexo 19 que nos dice qué campos sí pueden ser sancionables, cuando menos por datos inexactos. Aquí nos están trayendo al encabezado de... Bueno, primero nos incluyen la regla Incoterms, ¿sí? La regla Incoterms, de alguna manera, no era un campo sancionable. Claro, declararla mal generalmente te llevaba a declarar mal los gastos incrementables en el pedimento y obviamente la base gravable. Bueno, pero ahora el hecho de que tú ya pongas la clave equivocada es un problema. Yo ahí sí les recomiendo algo. Miren, las reglas Incoterms, según los Incoterms 2020, y bueno, yo creo que desde antes también hay muchas reglas o muchos términos que no nada más llevan el poner su acrónimo, o sea, FOB, CHIF, XWorks, sino que hay unos como Deliberate Place, que es indispensable, o como Free Carrier, que es indispensable que tenemos que tener a veces hasta el domicilio o el punto donde se entregan las mercancías. Digamos, podemos llegar desde un Deliberate Place que sea un Deliberate Frontier, que es el equivalente a libre en frontera del lado extranjero, o puede ser un Deliberate Place que llegue hasta mi propia planta del importador, como un DDU. Entonces, el hecho de que el mismo pedimento no te da la opción para que pongas el acrónimo nada más y no te permite poner el punto, digamos, es una mala práctica. Entonces, hemos tenido que hablar con nuestros clientes para establecer, señores, en observaciones declaran el Incoterms completo. Sí, la regla Incoterms. Ahora, o también hay otra cuestión. Recuerden que como requisito de factura o de documento equivalente, la regla Incoterms no está incluida. ¿Ok? Por consiguiente, pues ahora que va a ser obligación de declararlo en el encabezado de pedimento y que también va a ser un dato sancionable, seguramente nos van a modificar la regla 318 de los requisitos mínimos del documento equivalente para incluirnos la regla Incoterms, que ahorita todavía no sale, pero seguramente saldrá. ¿Ok? Ahora, recordemos que tenemos unos vecinos, los norteamericanos, que en su momento no utilizaron los Incoterms emitidos por la Cámara Internacional de Comercio. Ellos utilizaban sus RAFs. Y es muy común ver que para ellos ponen FOB o libre a bordo puesto en donde sea. Para nosotros, en los Incoterms de la Cámara Internacional de Comercio, el término FOB o Free on Board, o libre a bordo en español, es un término mínimo. Pero para ellos no, para ellos, es más, es común que veas las facturas de los americanos donde la regla Incoterms FOB, ya te lo están poniendo, es más, ya viene como en el formato impreso, o sea, ya ni la llenan, o sea, ya viene. Entonces, cada vez que sucede eso, en el momento del despacho, la gente ahora tiene que declarar bajo protesta, si es verdad, o sea, hacer una protesta de factura o de documento equivalente para establecer cuál es la regla Incoterms correcta. Pero no nos podemos limitar a solamente poner tal clave, o sea, también hay que poner el lugar. Y recuerden que las reglas Incoterms no son leyes, son costumbre. Por consiguiente, si tú necesitas utilizar una regla Incoterms 2000 o 2010 o 1990, con que tú le pongas FOB tal parte, Incoterms 90 o 2000 o 2010, es totalmente correcto su aplicación. ¿Ok? Para efectos de discrepancias y juicios y cuestiones de responsabilidades. Pero hay otra complicación. El apéndice de las reglas Incoterms del instructivo de llenado de pedimento solamente reconoce los Incoterms 2020. Por consiguiente, si ustedes van a utilizar una regla Incoterms anterior y de las que ya no están publicadas en 2020,
van a batallar, no lo van a poder declarar, ¿correcto? Entonces tienes que andar haciendo el equivalente. Tengan mucho cuidado con eso. Véanlo con los agentes aduanales, ¿ok? Bueno, ahora bien, hablando de los decrementables, se modifica el instructivo de llenado de pedimento y el formato de pedimento para crear, así como están los gastos incrementables de seguros, fletes, embalajes y otros incrementables. Ahora va a haber un nuevo renglón de los decrementables o no incrementables. Y ahí vamos a tener el de transporte, o sea, fletes, seguros, carga, descarga. O sea, hay campos individuales para cargas, descargas y para otros incrementables. Aquí, bueno, relevante es que sepan que va a entrar en vigor 4 meses posteriores a su publicación, por consiguiente entra en vigor el 20 de febrero de 2021. Así que tenemos tiempo para estar listos. Pasamos, por favor, Octavio. Quiero mostrarles. Ajá, aquí está la parte del anexo 19 que platicamos. Pasamos. Aquí vamos a encontrar la parte de la modificación al anexo 22, el instructivo de pedimento. Pasamos. Y aquí necesito aclararles algo de cómo va a operar esto. Aquí tiene el artículo 66 de la ley aduanera. Ese no sufrió reforma, pero lo tuve que poner para que ustedes tuvieran la información. A ver, recuerden que los gastos no incrementables, para poder ser un gasto no incrementable, tienen que desglosarse o especificarse en forma separada del precio. ¿Ok? ¿Qué documentos se consideran que se detallan o se declaran en forma separada del precio? Aquellos que se declaren en algún documento fiscal o comercial o documento equivalente para presentarse a despacho, ¿ok? Y tienen que estar desglosados. ¿Por qué les aclaro esto? Porque normalmente si vemos una operación común, vamos a ver que la mercancía viene desde un punto en el extranjero, llega a nuestro país, se importa y después es transportada hasta el lugar donde se encuentra la empresa, la ciudad donde esté. Así sea frontera, pues tienes que trasladarte un tramo en el país, ¿no? Entonces, aquí es muy relevante que, por ejemplo, si tú contratas un servicio de flete puerta a puerta, digamos Chicago, México DF, y nada más tienes un solo concepto, vas a tener que incrementar todo el valor, porque la parte no incrementable, que es el flete en territorio nacional, ¿sí? Para que pudiera ser un gasto decrementable o no incrementable, tendría que estar desglosado o separado del precio. Por consiguiente, lo correcto ahí sería, o lo adecuado, o lo recomendable es Chicago, Laredo, Texas, por decir un ejemplo, tanto valor, Nuevo Laredo, Ciudad de México. Y entonces la parte del tramo mexicano no es gasto incrementable. Digo, de igual manera podemos ayudarles a desglosar sus seguros también. Existen por ahí asesorías para eso, porque luego tienes una póliza abierta y tienes que sacar digamos, un promedio de operaciones y luego sacas un factor y ese factor lo aplicas, pero tienes que dar aviso desde que empiezas hasta que terminas y si se te mueve hay que ajustar todos los pedimentos y bueno, hay todo un procedimiento que con todo gusto les podemos apoyar. Pero si pasamos ahora sí a ver cada uno de los gastos incrementables, pasamos, Octavio, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en el transporte, aquí lo vamos a ver en el primer flete, te dice que es el importe en moneda nacional del total de los gastos pagados por el transporte de la mercancía en que se incurra y se realicen con posterioridad a que se den los supuestos del cruce de la mercancía, o sea, del 56 fracción primera o del arribo a territorio nacional. Entonces, estamos hablando del flete nacional, ¿sí? Que ya en el artículo 66, ahí por eso los puse, que los gastos, carga, descarga, manipulación, fletes, seguros en territorio nacional no son incrementables, son no incrementables. Entonces, en este sentido,
el punto es que nos está llevando a tener un desglose más completo. O sea, generalmente la mayoría de las áreas de import-export venía justificando y guardando sus documentos de gastos incrementables, ¿sí? Bueno, ahora vas a tener que guardar también los pagos de los gastos decrementables o no incrementables. Y eso te incluye transporte, seguros, carga, descarga, manipulación y otros gastos incrementables, otros gastos no incrementables. Cualquier otro gasto en territorio nacional. Requerido para que la mercancía llegue hasta su destino. ¿Ok? Entonces, es muy importante, les vuelvo a repetir, señores, nos están multando porque llega la autoridad y luego te dice, ok, pues ese es un gasto no incrementable. Sí, el flete nacional, pues sí, pero a ver, demuéstrame el pago. ¿Sí? Entonces, a veces nos topamos con que en las facturas están equivocadas, tiene una regla Incoterms equivocada. Y entonces la autoridad dice, bueno, si me lo vas a incrementar o no, está correcto, nada más sopórtamelo con lo que verdaderamente pagaste o quién lo pagó. Entonces, ahí de nuevo, la carga de la prueba recae en la espalda del importador, ¿sí? Y recordemos otra cosa, nuestros agentes aduanales están para el despacho y ellos piden lo que necesitan para despachar, pero ellos no piden lo que tú necesitas para soportar una auditoría. Entonces, no basta con el hecho de que tu agente aduanal te esté despachando. Hay excelentes agentes aduanales. Digo, bueno, hay de todo, pero conocemos muchos que son extraordinarios, ¿sí? Pero la verdad es que necesitamos decirles nosotros qué gastamos y qué no gastamos, qué negociamos y qué hicimos, para que ellos puedan declarar correctamente. Ahora, ubícate en que ellos están todo el día despachando no sé cuántas operaciones de cuántos clientes. A veces no te van a tener tu operación en la memoria y va a haber muchos errores debido a eso si no les damos la suficiente información. Pasamos, así como está transporte, pasamos, tenemos la parte de los seguros. Señores, aquí es muy relevante, sobre todo lo que viene de Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos nada se mueve sin seguro. Es más, si tú eres turista y cruzas a Estados Unidos, cuando se pueda, ¿verdad? Porque hoy no se puede ahorita, pero hasta te piden un seguro de terceros, ¿no? Si tú cruzas. Entonces, todo en Estados Unidos se mueve con seguro. Señores, importantísimo. Si ustedes van a tener una póliza de seguro, necesitan conseguir los documentos comerciales que le permitan distinguir cuánto del seguro es extranjero y cuánto es nacional, para no andar pagando de más o no inflar más tu base de pago de impuestos. ¿Correcto? Ok, pasamos. Ahora, también hay que tomar en cuenta otra cosa, señores. A veces nuestras pólizas de seguros, que son pólizas anuales, te aseguran tanto la IMPO como la EXPO. Y recuerden que la parte de la Expo no tiene gastos incrementables. Entonces, si acaso tú tienes ese caso, bueno, si tu caso es así, entonces es posible que la aseguradora te dé un documento que compruebe cuáles son los seguros de IMPO, porque la cantidad que sea de Expo que te digan cuánto es para que eso no lo incrementes, porque no hay gastos incrementales a la exportación. ¿Okay? Luego tenemos los movimientos de carga, descarga. Señores, estos se refieren, digo, así como que dicen, bueno, ¿y por qué va a haber gastos de carga y descarga después de la importación? Bueno, lo que pasa es que le puede tocar un reconocimiento aduanero en la aduana y los alijadores, que son los señores que están ahí en la aduana y que tienen todo el equipo, montacargas y jack pallets y tienen grúas y todo para mover, para descargar tu camión y el dictaminador lo puede analizar, pues obviamente tiene un costo, ¿sí? Bueno, es importante que tengas en dado caso, pues, si lo pagaste generalmente bien las cuentas de agente aduanal mexicano, ¿correcto? Pero bueno, ¿qué pasa cuando ustedes están comprando con un Incoterms, regla Incoterms Deliberate Place puesto en tu planta como muchas maquiladoras? Pues todo va a ser incrementable hasta la cuenta mexicana, ¿sí? Entonces, es muy importante cómo se va a manejar este asunto de los gastos no incrementables, ¿sí? Entonces, pasamos. Ahí tenemos el de carga,
tenemos también el de descarga, ¿sí? Y tenemos, ¿pasamos? ¿Sí? Y tenemos entonces que todo esto nos va a mover nuestra manifestación de valor en aduanas, señores. Entonces, sí es muy importante. Vamos a lanzar un curso operativo, taller, para estar practicando, para hacer todos estos procesos antes de que entre en vigor, digamos, quizás finales de diciembre, cuando el trabajo baja un poco, empezando enero, lo emitimos para que ustedes puedan estar practicando, hacemos ejercicios, tengan sus dudas, nos las puedan plasmar. Digo, Irán, Guillermo, yo, cualquiera, vamos a estar muy al pendiente de todas sus dudas para poderlos apoyar y que tengamos una operación verdaderamente sólida y bien hecha, ¿no? ¿Pasamos? Ok, eso que tiene que ver con gastos decrementables. Ahora, hay otro punto que está por entrar en vigor. 28 de diciembre. Reforma a la ley de los impuestos generales de importación y exportación. O sea, la reforma a lo que los aduaneros llamamos la tarifa o la LIGIE, ¿no? ¿Y qué sucede aquí? Señores, así muy rápido les cuento la historia. Normalmente cada 5 años la tarifa tiene una enmienda a nivel mundial. La Organización Mundial de Aduanas obliga, bueno, por medio de la unidad de la Organización Mundial de Comercio, que todos los países que somos parte nos obliga a utilizar el sistema de designación y codificación de mercancías, que es la tarifa. Todos los países de la OMC lo manejamos igual, y de la Organización Mundial de Aduanas, a 6 dígitos somos igualitos todos, ¿ok? Bueno, les paso el siguiente detalle. Normalmente cada 5 años vienen adecuaciones y actualizaciones. Artículos que caen casi en desuso y que antes tenían una fracción arancelaria específica, pues hay que hacer un barrido y quitarlas, o mandarlas a genéricas, ¿sí? Y bueno, también vienen los nuevos productos, ¿verdad? Acuérdense que pasamos desde televisiones a pantallas de plasma, a pantallas de LCD, y bueno, y seguimos creciendo, y ya las últimas teles ya van quedando muy obsoletas, ¿ok? Bueno, la sexta enmienda, que es la modificación de 2017, que apenas México la está implementando, hizo un análisis detallado, ¿sí? De modernización, ¿ok? Adicionalmente a ese análisis de modernización, la parte industrial de la ONU le pidió a la Organización Mundial de Aduanas que ciertas mercancías estuvieran perfectamente identificadas a nivel mundial para todos los países. Y estamos hablando de químicos y gases que afectan la capa de ozono, que afectan el calentamiento global. Los químicos denominados persistentes, así los llamamos en la tarifa, persistentes, aquellos que los pones y nunca se quitan del medio ambiente y que afectan al ser humano, a la plantas, agricultura, a los animales. Bueno, es más, hay químicos especiales que se utilizan para bombas químicas y hay otros que se utilizan como base para la fabricación de drogas. Todos esos, por disposición de la ONU, lo que hizo la Organización Mundial de Aduanas fue, pasamos, déjenme mostrarles cómo es la fracción arancelaria. Pasamos, Octavio. Pasamos otro. Eso como que ahorita se los voy a platicar. Aquí está. La fracción arancelaria normalmente hasta la sexta enmienda, bueno, hasta el 17 en todo el mundo tenía 8 dígitos, cuando menos. Bueno, ahora cuando menos a partir de la sexta enmienda tiene 10 dígitos, ¿ok? 6 dígitos somos iguales todos. Entonces, todas estas mercancías que les estoy platicando, que la ONU pidió que estuvieran identificables, todas a nivel de 6 dígitos tienen una subpartida individual. No hay manera que, o sea, todo el mundo van a tener igual, ¿sí? No va a haber un país que no lo tenga, porque así a nivel mundial se pueden controlar. Se pretende controlar ese tipo de mercancías, ¿ok? Por otra parte, se disminuyeron las fracciones arancelarias de 12.875 o 6 en el proceso de reagrupación
quitando todos los obsoletos, bajamos hasta 7,700 fracciones arancelarias. ¿Ok? Y luego... Ay, perfecto. Desconozco en qué momento me dejaron de escuchar, pero les platicaba yo de las fracciones arancelarias que se van a ir a 10 dígitos y que hay toda una reagrupación que de 12,800 pasamos a 7,700 y que ahora ya reagrupado se vuelve a hacer un desdoblamiento en los dígitos 9 y 10 y que por eso la Secretaría de Economía está publicando la posibilidad de que ustedes puedan tramitar, si necesitan que una mercancía sea identificable individualmente, hay requisitos como que la mercancía tiene que tener $1 millón cuando menos de flujo a nivel país, que ponga una nomenclatura adecuada y que se haga el trámite y se justifique, ya sea por una regulación o ya sea por una cuestión de control. Sí, digo, obviamente la autoridad va a emitir las suyas y los dígitos 9 y 10 van a ser individuales para cada uno de los países. Ahora, ¿por qué es tan relevante esto? Porque hay toda una nueva, hay que reclasificar todo. Ya las secretarías de Estado están publicando, digamos, 4 secretarías de Estado que ya publicaron sus regulaciones y restricciones no arancelarias con la equivalencia de las nuevas tarifas, de las nuevas fracciones arancelarias. Por eso es muy importante que estén al pendiente. Esto entra en vigor el 28. Ya ahorita se están recibiendo los trámites para que si tú tienes una regla octava, si tú tienes alguna mercancía sensible o cualquier trámite, por ejemplo, los talones sectoriales, todos los trámites que tengan que ver con que una fracción arancelaria le aplica, hay que volverlos a hacer con la nueva fracción arancelaria, ¿sí? Entonces, no sé, desconozco, no me di cuenta en qué momento me dejaron de escuchar, pero en lo personal, yo creo que quedamos todos al pendiente para cualquier duda que tengan, podemos atender, nos queda un poco de tiempo. Digo, si hay más información que se requiera sobre la cuestión de la reforma a la ley del impuesto general de importación o a los NICOS, con todo gusto, ahorita lo atendemos. No quisiera yo extender este tiempo porque ya se pasó y seguramente va a haber dudas de otros temas y cualquier cosa, si nos llega alguna duda que no podamos atender ahorita en el tiempo que tenemos, pues bueno, se las contestaremos por escrito. Entonces, yo pasaría a la sesión de preguntas y respuestas. Jaime, no sé si por ahí tengamos ya alguna o, en dado caso, puedo comentar algo más sobre la reforma a la ley del impuesto general de importación y exportación. Pues muy bien, Víctor, no sé si hay alguna pregunta, Guillermo, Irán, que hayamos recibido alguna pregunta de nuestros participantes. A mí me llegó una que habla de cuándo se va la Secretaría de Economía de vacaciones para los trámites de las correcciones de la tarifa. Ellos, su último día hábil es el 17. Digo nada más para que lo tengan contemplado, que los trámites tendrían que ser previos a esa fecha. Sí, muy útil ese dato, sobre todo ahorita fin de año que se acerca y que es muy, muy activo, ¿no, Víctor? Sí, de hecho, creo que por ahí el SAT no ha publicado tampoco su segundo periodo vacacional. Guillermo, creo que tú recibiste una pregunta. Parece ser que no. Irán, no sé si recibiste una pregunta. ¿No? Es que nos tuvimos Bueno, el asunto de... En ese caso, pues no me queda más que agradecer a todos los participantes. Sabemos que el tema de comercio exterior es árido, difícil, pero con los expertos, sí, perdón, Víctor. Gabriela Martínez, ¿cuándo entra en vigor la nueva numeración de la fracción arancelaria? El 28 de diciembre. A partir del 28 de diciembre, todos los pedimentos que se tengan que presentar ante la aduana ya deberán de venir con su fracción arancelaria nueva, ya con la reforma. Muy bien, muy claro. Si quieren, creo que no ha llegado, creo que llegó otra.
Esa es la mía. A ver, aquí tenemos una pregunta, dice, ¿podrían comentar algo acerca de la modificación de timbrar pedimentos de exportación para el siguiente año? Modificación para pedimentos de exportación del siguiente año. Dice, ¿podrían comentar algo? Nos pregunta Alejandro Flores. ¿Podrían comentar algo acerca de la modificación de timbrar pedimentos de exportación para el siguiente año? No, bueno, a ver, recordemos, ahorita lo que se timbra son los CFDI de exportación cuando hacemos enajenaciones de conformidad con el 14 de Código Fiscal y la clave de pedimento es A1, exportación definitiva, se timbran los CFDIs y se elabora su complemento de comercio exterior. Hubo una reforma al 29 de Código donde ahora a las empresas que exporten se les pide que emitan su CFDI cuando las mercancías no sean enajenación o que no lleven valor cero. ¿Sí? Se van a tener que timbrar también. ¿Sí? Tenemos una pregunta de Carmen Cortés. Ojalá que la estén leyendo bien. Dice, en el caso de permisos autorizados antes del 28 de diciembre y que haya modificación en fracción arancelaria, ¿cuánto tiempo dará la autoridad para utilizarlo? No, la autoridad ya se pronunció. La Secretaría de Economía emitió un documento que con todo gusto, si nos manda su correo, se lo hacemos llegar, donde estableció que a partir del 3 de diciembre ya los nuevos trámites que se estuvieran haciendo se hicieran con las nuevas fracciones arancelarias para que estuvieran listas las autorizaciones para el día 28. O sea, están en tiempo ahorita. Están en tiempo de meterlo ya. Sus trámites, los nuevos trámites. Con economía. Pues ahora sí que el tiempo premia, ¿no, Víctor? Hay que ser muy oportuno. Pues muy bien. Guillermo, no, creo que sí te llegó una pregunta por ahí, no sé si respecto de las reglas de origen. Solo recordar, Jaime, no es una pregunta, es un comentario para la industria automotriz. Recordar que no solo hay que cumplir con el valor de contenido regional, sino que además hay que cumplir con el valor de contenido regional laboral, es decir, todo el impacto que esto tiene en materia laboral. Hay que tener cuidado, inclusive hubo cambios a la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que ahora se va a pedir $16 por hora, salario mínimo, y también recordar que en temas de acero para la industria automotriz y aluminio hay que cumplir con porcentajes muy precisos. Existe la posibilidad para algunas empresas de buscar otros tratados con los que podamos cumplir o seguir cumpliendo con origen. Recordemos que tenemos un tratado que nos permite tener distintas reglas y es el tratado, el TPAT, que tenemos también con Canadá. Es decir, con Canadá tenemos dos tratados, el TMEC, el TPAT, y hay que ver o evaluar qué regla de origen para la industria automotriz nos podría ser de mayor utilidad o de mejor beneficio. Guillermo, ahí hay un punto muy interesante, no sé si escucharon ustedes, cuando Biden sale electo o le dicen que ganó, varios días después él dice que tiene la intención de que Estados Unidos vaya al TPAT. Sería muy interesante porque las reglas de origen de TPAT no son, o sea, siguen siendo las comunes que teníamos antes, no las nuevas que tiene TMEC. Es correcto, Víctor. Hay que buscar ese tipo de beneficios y bueno, vamos a esperar a ver si efectivamente Biden se quiere unir al TPAT. Mientras tanto, bueno, ahí está ya para nosotros y para Canadá y para con otros países. Y otra cosa que dijo Biden que podría ser, como dice el rival Trump, fake news,
es que va a ser un poco más intrusivo Biden en el tema laboral. Ojo con eso. No soy laboralista, pero ojo con ese tema. Sí, sí. Muchas gracias, Guillermo. Víctor, ¿algún comentario antes de concluir el webinar, este webinar tan interesante? Claro que sí, mira, yo en base a lo que me tocó exponer, yo sí les diría a las empresas que fortalezcan sus áreas de compliance, que verifiquen, que cuenten con los archivos de comercio exterior, documentales y electrónicos, que de hecho no son los mismos, porque la autoridad viene fuerte y la manera en que están ahora las disposiciones nos complica un poco más el tener que cumplir con la nueva manifestación que va a venir, los nuevos decrementables y tener toda la información electrónica y documental. Y en lo electrónico, con los famosos acuses que emite el sistema, pues yo creo que es un reto grande que tenemos para salir avantes en este nuevo año, o al menos así es como lo veo hacia adelante. Muy bien. Irán. Irán, ¿algún comentario Sí, antes de terminar el evento? sí, como les comenté y lo vimos ahorita durante la exposición, todas estas modificaciones que se están haciendo y todo este avance por todo lo que ha generado tanto los cambios a nivel mundial como los cambios a nivel nacional, nos ayuda o nos indica que las auditorías y las revisiones van a ser al pie todos los, muy constantes, y va a ser la parte fuerte que necesita el gobierno para recaudar ingresos debido a la situación de la misma pandemia que estamos viviendo y los gastos que tienen que generar. Entonces, creo yo que las empresas, digo, aparte de que pues, algunos estamos en home office, algunos están trabajando en forma física, pues si requieren el apoyo o requieren que podamos ayudarles en alguna de las diferentes temas de comercio exterior, pueden contar con nosotros, Guillermo, Víctor, Irán y yo. Nosotros estamos al pendiente de cualquier necesidad que tengan las empresas para poderlos apoyar, aconsejar, guiarlos en todos estos cambios y esperemos que podamos tener un comercio exterior un poquito más, las empresas estén un poquito más protegidas y poder salvaguardar el bienestar de las mismas, ¿no? Por la cuestión de las auditorías y todo. Jaime, el reto ahorita es como tú comentabas al principio, esta área es muy dinámica, los embarques no pueden parar y el tiempo de despacho está muy limitado. Entonces, si no hacemos el proceso de capacitarnos previamente o de estar al pendiente de todo lo que está saliendo, la rapidez de las operaciones bien rápido te lleva a cometer infracciones, digo, sin querer, pero que dejas de cumplir ciertos puntos. Hay un tema más, Jaime. Fíjate que en comunicación con la Secretaría de Hacienda y viendo, bueno, el SAT y viendo todas las situaciones de la Secretaría de Economía, los tiempos de respuesta de la autoridad han sido demasiado lentos y muchas veces pues se pasan o sea, no hay respuestas y no hay forma de comunicarnos porque no contestan los teléfonos. Digo, es importante que los trámites que tengan planeadas las empresas los hagamos de una vez con tiempo porque la capacidad de respuesta de la autoridad por los mismos cambios. En la GASE ha habido demasiados cambios. Ahorita la Secretaría de Economía está sufriendo el cambio de secretaria, o sea, entra la señora Cloutier y vienen cambios internos. Entonces, y ya no está Juan Díaz Mazariego. Entonces, todo ese tipo de estructura que había, pues viene a pasar también otro cambio más que viene interno y tenemos que estar al tanto para poder cumplir con los trámites en forma, ¿no? Entonces, sí es importante que lo tengan considerado las empresas. Pues sí, creo que el mensaje es muy claro, el que han enviado. Hay que estar informados, capacitados constantemente, ser muy cuidadosos en los detalles, ¿no? Y por supuesto, este último comentario muy oportuno en la toma de decisiones.
Yo les agradezco a nuestros especialistas, creo que fue muy interesante este recorrido por todas estas disposiciones. A nuestros participantes, reiterarles que esta presentación que ha sido grabada va a estar el día de mañana en nuestra página web, junto con material que nuestros expositores prepararon. Obviamente quedan muchas dudas en el tintero. Ahí en la lámina están viendo los números de contacto de nuestras oficinas y por supuesto Víctor, Irán, Guillermo están a su disposición junto con todo su equipo para atenderlos en este tema. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día por lo que resta de este día. Hasta luego. Gracias. Gracias, que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego.